Sagro y sumerjo en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo este lugar, a todos los aquí presentes y todos aquellos que están escuchando. Sello también a sus familias, a sus seres queridos, lo que les pertenece. Oh sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cúbrenos, protégenos contra cualquier ataque del maligno y no permitas más que ningún espíritu cause ningún daño. Yo adoro, yo alabo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubra y nos proteja siempre. Amén. Por el poder de la sangre de Jesús, con el poder sacerdotal que me concede Dios a través de la Iglesia, sello, cubro, protejo puertas y ventanas de aquellos lugares por donde pudiera tener acceso cualquier emisario de sectas satánicas, de sectas diabólicas, de sectas masónicas, de grupos o personas que tratan de destruirnos y destruir esta obra de estos últimos tiempos. Todo y todos quedamos sellados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, cúbrenos con tu manto, estréchanos en tu regazo, guárdanos en tu corazón inmaculado, para estar seguros ante tantos peligros de alma y de cuerpo. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esposa del Espíritu Santo, ven y cúbrenos con tu manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer estábamos viendo las características de la revelación privada. Vamos a terminar con la última. Finalmente, las revelaciones privadas son útiles, sin que nada añadan o puedan agregar de esencialmente nuevo a la revelación pública, ya completada por Cristo. No por esto debe considerarse inútil la revelación privada. En realidad, son muy útiles las revelaciones privadas a las almas, a las cuales son comunicados en diversos momentos, es decir, nutriendo y desarrollando la fe y la piedad de la Iglesia, formando una más clara inteligencia de las verdades y de los documentos de la revelación pública. Con las revelaciones privadas, Dios nos ayuda a obtener mayor provecho de la revelación pública. Entonces, primero tenemos que entender que la revelación privada son útiles, pero no pueden añadir nada a la revelación pública, porque ya la revelación pública está completa con la revelación, con lo que Cristo nos enseña. Y por eso la revelación pública se cierra con el último libro de la Escritura, que es el libro del Apocalipsis. Ahora, no por esto debemos considerarlas. Entonces, si ya está todo dicho en la Sagrada Escritura, ¿para qué sirve la revelación privada? No la debemos considerar inútil. En realidad, son muy útiles a las almas, principalmente a las almas que están recibiendo esa revelación privada.
Cuando Dios da un mensaje o una revelación privada, hay que entender que esto es una gracia. Gracia quiere decir gratis, un regalo que Dios hace sin ningún mérito al dar esa revelación. Entonces, en sí la revelación o el mensaje es una gracia, pero esa gracia va acompañada de otra gracia para que esto que nos está diciendo, nos está pidiendo, nosotros podamos hacerlo realidad en nuestra vida. Principalmente el que recibe aquella revelación o aquel mensaje. Porque ¿de qué serviría que él reciba y lo dé a conocer o lo dé a los demás? Y él se queda sin nada. A este lo podríamos comparar con un canal y no con una zanja de riego. Ustedes ven un canal para regar que son de esta región, pues está encementado. Abren la compuerta, suelta el agua, lo cierran y el canal ya queda seco. En cambio, una zanja de riego, llega el agua, primero empapa la tierra, ya que la va empapando, empieza a caminar para otras partes. Cierran la compuerta y le queda agua. Entonces lo mismo, si el que recibe la revelación o el mensaje o lo escucha, no lo sabe aprovechar. Entonces, como un canal, pasó por ahí el agua, pasó por ahí la gracia, pero nomás pasó, no se quedó. En cambio, si es como una zanja de riego, primero se empapó, se llenó de agua, se llenó de aquella gracia que tiene el mensaje y después lo pasó. Esto podemos entenderlo también. Son muy útiles a las almas, a las cuales es comunicada en diversos modos, es decir, nutriendo, como aprovecha y sirve, nutriendo, desarrollando más la fe, la piedad de la iglesia, formando una más clara inteligencia de las verdades y de los documentos de la revelación pública. O sea, en una palabra, la revelación privada es auxiliar o es ayuda para entender mejor la revelación pública. Pero no que es más importante que le va a añadir nada. Pero sí la manera de entender y muchas veces pues la revelación privada es la misma palabra de Dios, pero que Cristo o el Espíritu Santo la quiere actualizar en ciertas circunstancias de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿qué nos dice en esos mensajes o en esta revelación privada sobre lo que estamos viviendo? ¿Por qué Dios permite? ¿Qué dice allí la revelación privada? Nos dice que hagamos un examen de conciencia. Es una manifestación de Dios. Quiero y me urge su conversión. En una revelación privada. ¿Por qué pasa esto? Porque el hombre se ha retirado de Dios. ¿Para qué? Para que se vuelva a Dios. Pero ustedes vean, la mayoría ha entendido así. La mayoría ya se está volviendo a Dios por lo que está pasando. No, están esperando que se quite para seguir en su misma vida. Entonces, pues Dios tiene que estar actuando en los acontecimientos. Y muchas veces, aunque nos revele primero lo que va a pasar, como cuando en Fátima, y ya se esté cumpliendo lo que se nos anunció, muchos no quieren entender, ni quieren comprender, ni quieren convertir su vida, como dice Jesús a los fariseos, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Hasta aquí pues terminamos esta parte acerca
de la revelación privada, sus características. Entramos ahora en otra parte. ¿Cuál es el valor que tiene la revelación privada? Entramos al valor de la revelación privada. Referente al valor de la revelación privada, hay tres corrientes, dos opuestas, muy extremistas y una intermedio. Siempre en todas las cosas, en la iglesia como en todo, pues hay criterios, hay que dicen y todo. Entonces aquí, con relación, ¿qué valor tiene la revelación privada? Encontramos que hay dos corrientes. Así es en las filosofías y todo. Y pues esto es lo que enriquece. Entonces hay dos corrientes. Son dos corrientes. Perdón, son tres. Dos son extremistas y una está más o menos en medio. Vamos a ver. La primera sentencia extremista es la de Centuriatori Mate di Magdeburg. Es una sentencia protestante. ¿Qué dicen los protestantes acerca de la revelación privada o de las revelaciones privadas? Los extremistas protestantes de la revelación privada, primera sentencia extremista, ellos quienes rechazan todas las revelaciones privadas son extremistas. No hay nada, eso no es cierto. ¿Por qué dicen esto? Dice, negando cualquier fe hasta la puramente humana. Vamos a entender ahí, hay dos clases de fe, una humana y una divina. ¿Cuál es la fe humana? ¿Cómo actuamos con la fe humana? Tú conoces a tu papá o tu mamá. ¿Y quién te dijo que verdaderamente es tu papá o tu mamá? A lo mejor te dieron muy pequeño, te adoptaron, vivías en un pueblo, nadie supo, pero tú dices, este es mi papá, este es mi mamá. ¿Tú crees que ellos son? Es una fe humana. Aunque te compruebe un papel, ¿verdad? Entonces, ahora pues ya para esto hay análisis y todo eso. Pero este es un ejemplo de fe humana. Nosotros creemos humano porque ahí nacimos y ejercemos. La fe divina es la que nos revela a Dios, que viene del Espíritu Santo, la fe, la esperanza, las tres virtudes teologales. Ahí está la fe divina que viene de Dios. Ahora, en el caso de la revelación privada, la que actúa o debe de actuar es la fe humana, porque es una revelación privada, no es una revelación divina. Entonces nosotros con la fe humana, para llegar a esa fe humana y creer esto, pues nos tenemos que fundar en lo que veíamos antes, cómo son las cosas, cómo fueron, dónde está, cómo es la persona y todo esto. Entonces ya la fe humana, pues es cierto, o porque estamos viendo las cosas. ¿Cuántas veces el Señor nos puede revelar algo personal? No lo entendemos muy bien. Pasa un tiempo, aquello que se realizó, entonces tú pues ya crees, no porque se te dijo, sino porque estás viendo cumplido lo que se te dijo. Pregúntame a mí cuánto tengo en este lugar y por qué estoy. Ya voy para 23 años y el Señor me dice, ahí vas a quedarte siempre. 3 obispos, ni uno ha preguntado que estás a gusto, que te quiera. Ahora,
Ya ando en 75 años, ¿a dónde más me pueden mandar que más valga? Entonces, para mí, hechos son los que me ayudan a creer estas cosas. Porque ya no son cosas, sino hechos que estoy viendo realidad, lo que nos dice. Entonces vemos que ellos rechazan esta parte de los protestantes, rechazan todas las revelaciones privadas, negándoles cualquier fe hasta la puramente humana. Otros al contrario, son los extremos, ¿verdad? Unos niegan todo, otros al contrario. Consideran que las revelaciones privadas en torno a los misterios pueden dar una fe, no solamente humana, sino también una fe divina. Cuando se admite la sola posibilidad de la autenticidad de tales revelaciones. Vamos concretamente para que entiendas, una persona estaba lejos de Dios y le pasó algo, vio un milagro, se convirtió. Volvió a la fe, estaba retirado. Hubo un suceso, una revelación que el Señor le habló, o el Señor le hizo ver, el Señor le hizo sentir. Entonces volvió a la verdadera fe. Volvió de veras a Dios. Así hay un cardenal Jiménez, a favor de su opinión, cita a otro cardenal, Lugo. Él afirma que el sumo pontífice, inclusive sin ningún otro argumento, con base en la sola revelación privada de Santa Brígida, había podido decidir la controversia concepcionista definiendo el dogma de fe de la Inmaculada Concepción. O sea, Santa Brígida recibe esto. Y el Papa ya no quiso saber más, sino el sentido de razón, y esa revelación privada le bastó para declarar la Inmaculada Concepción un dogma de fe. No estaba el dogma de fe en la revelación pública, pero él vio y entendió, y entonces él con su autoridad declaró un dogma de fe. Entonces, aunque un dogma pudiera venir de una revelación privada, pero si ya la iglesia lo declara, tenemos que creer, obedientes al magisterio de la iglesia, formado siempre por el Papa y los obispos, a él obedientes. Sin embargo, comúnmente los teólogos siguen un camino intermedio, ¿verdad? Sin irse a un extremo. O sea, ya vimos los dos extremos, ¿no? Uno, no. Y aquí este cardenal y el Papa dijeron sí. Entonces, comúnmente los teólogos siguen un camino intermedio entre ambos extremos y consideran que las revelaciones privadas referentes a las verdades, tanto dogmáticas como morales, son dignas de fe humana, no divina. Estos vamos con la fe humana. Lo divino es lo divino, pero esto es humano. Una fe humana. Hay en la introducción del libro que se llama Él y yo, o sea, Jesús y yo, de un padre
Alfonso Parasilje, sacerdote jesuita. Él aclara o dice esto. Se trata de lo que comúnmente llaman los autores espirituales palabras interiores. Palabras que una persona percibe en su alma y que las tiene y las siente como venidas de Dios y que escribe inmediatamente. Nada de aparición ni de audición externa. Palabras que se producen más allá de los sentidos, en una región del espíritu mucho más profundo. ¿Cómo puede hablar? Allí en el interior del corazón. Es que él no está pensando, él no está leyendo, le está viniendo a su mente y a su corazón. Y entonces escribe. En una materia como esta, la credulidad ciega es irrazonable como la negación a priori. O en consecuencia, se impone un análisis muy cuidadoso, ¿verdad? Si no te vayas así nomás, así creer o negar. No, una cosa media está diciendo, cuidadosa. En su introducción al libro titulado, esta es otra persona, en su materia, en su credulidad, en su introducción del libro titulado Cum Clamore Valioso, del padre Monier Virandi, estudia las maneras diversas con que Dios suele comunicarse a las almas. Y él dice así: hay ocasiones en que las almas que nuestro Señor se aparece de modo visible bajo figura humana, y entonces sus palabras son percibidas al mismo tiempo por los sentidos externos inteligentes. O sea, revelación privada, apariciones, está aparecido, están viendo allí. Y él abre la boca y habla. Entonces ellos escuchan las palabras por los oídos, pero las sienten así en su corazón. Es otra manera como está la revelación. Y las perciben al mismo tiempo por los sentidos exteriores y por la inteligencia. Esto se dio probablemente en el caso de Santa Margarita María, cuando nuestro Señor le mostraba su corazón al descubierto. No, aquí tengo mi corazón en la mano, al descubierto, diciéndole: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe de ellos más que ingratitud, que busca almas que quisieran reparar por esas faltas. Pero por lo general Dios habla por medio de iluminaciones íntimas, iluminación de conciencia o un mensaje interior, o que llamamos una locución interior. Es algo que la persona percibe en su corazón. Esa es la locución interior. Ora, infunde él mismo personalmente luces sobrenaturales, deslumbrantes, que transportan el alma por encima de sí misma y a un mundo desconocido, del cual ellas no pueden
no pueden, cuando vuelven en sí, decir nada adecuado. ¿Qué decía San Pablo? A donde fue arrebatado, al tercer cielo. Ni el ojo vio, ni el oído lo calló. O sea, que son experiencias espirituales que no hay palabras. ¿Por qué? Porque sale de la naturaleza. Todo esto está dentro de la revelación privada. Ahora, se vale el Señor de ideas o imágenes conforme a nuestras mencionadas mentalmente. Usando lo ordinario, pero con palabras que Él personalmente escoge e infunde en lo hondo del alma, y el alma tiene entonces la impresión de que Dios le habla de manera distinta, incluso a veces como dicta, así habla. Así vemos en la vida de Santa Margarita María, se nos habla de sus resoluciones o consagraciones que habrían sido dictadas el Sagrado Corazón, que era lo que vino después, que dejaba Santa Margarita, o sea, la consagración al Sagrado Corazón. ¿Cómo sería? ¿Cómo le dictaría? ¿Qué palabras le diría? Entonces, todas estas cosas vienen siendo valores para creer y entender la revelación. Como digo, una persona puede ser esta revelación. Como podemos leer a Santa Margarita, a Santa Brígida, a tantos santos que se escribieron. Por ejemplo, tenemos también las apariciones de Bernadette en Lourdes. Tenemos las apariciones de Santa con Jesús de la Misericordia, Santa Faustina. Son cosas actuales de este tipo. Entonces nosotros admitimos y creemos en la revelación privada. ¿Por qué? Porque tienen su fundamento. Y hay las experiencias. Hagan de cuenta también en la práctica. Usted viene una persona que era así, hacía, no le importaba a Dios, vivía en pecado y un desorden. Y un día te dice, el Señor me habló y me dijo esto y esto. Pero tú ves que aquella persona está transformada, esa persona es otra. Es una persona con Dios. Cuando antes era una persona que no le importaba. ¿Vas a creer o no? Los hechos están hablando más que las palabras que Él te esté diciendo. Esta última descripción corresponde exactamente al caso que tratamos ahora. Diario de Gabriel Bosch. Las personas favorecidas con esta comunicación tienen la idea clara de que ella, tienen la idea clara de ella. Ni salen en esas palabras que ellas reciben. O sea, no es una cosa que ellos saben, ni están pensando, ni están inventando, les viene hacia su interior. Una de las cosas es cuando alguien recibe y escribe, tú
analizas y comparas la capacidad intelectual de aquella persona, su vocabulario y las palabras que salen. ¿Serán de esa persona o no? Vemos que no son de esa persona. No tienen la capacidad para lo que allí se está escribiendo, se está diciendo. O en una locución, lo que el Señor está diciendo. Entonces se ve que pasa lo humano, pasa la sabiduría, la inteligencia de la persona. Es lo que aquí nos está diciendo. Ya clara ella, ni extrema, ni sale esas palabras que ella recibe, sino como venidas del exterior, y lo que escribe fluye sin tachadura ni repetición, sin ningún esfuerzo visible por controlar los términos adecuados. ¿Ah? Hay personas que al estar recibiendo ya tienen y empiezan. Y lo escriben correcto. Ay, aquí escriben mal. No. Palabras que ellos no usan y quizás no conocen. Yo recuerdo entre la gente que me ha tocado un muchacho que llega y me pregunta, padre, ¿qué quiere decir esto? No sabía. ¿Por qué se me dice esto? No entendía porque no conocía la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Fluye. Escribe rápido. No están pensando esto. Fluye el Espíritu. Nos habla también el Padre Mier, verdad. Sin embargo, añade en su libro, cum clamore, vale, que la expresión del mensaje, especialmente en los comentarios, pertenece a la persona que lo escribe y cuyo estilo es visible, y termina con esta reflexión que merece toda la nuestra. Y dice así: por lo demás, conviene admitir que todos los santos, los santas, favorecidos con una revelación, obra más o menos de esa manera, dejando siempre en lo escrito su marca propia, de manera que siempre habrá que discernir entre lo que es propiamente divino y lo que hay en ella de humano. Se da mucho en la palabra de la locución exterior, cuando se graba y se escribe, el repetir siempre una palabra, repetir. Y el Señor no va a estar repitiendo esa palabra. El humano. Allí en esto está el discernimiento de todo lo que está dando aquí, que es divino y que es humano, de la persona que lo recibe. Allí está el trabajo de la persona que está al frente de estas cosas. Tener discernimiento para conocer lo que es humano y lo que es divino. Entonces lo humano es humano y lo de Dios es de Dios. Esto es lo que aquí este Padre nos viene a decir. Porque allí entra como en todo. Si es una revelación de Dios, pues es divina, ¿no? Dios está revelando. Pero el que la está recibiendo es humano. Entonces, muchas maneras, según cómo le venga a aquello que está recibiendo, pero él lo va a expresar, él lo va a exteriorizar. Entonces, pues muchas veces. Pero hay otros que es muy minucioso exactamente lo que está diciendo. Porque al estar, podemos decir, esa unción del Espíritu Santo, las cosas fluyen.
y se está recibiendo rápido, entonces ellos están, porque está fluyendo, puede haber equivocaciones, claro, pero estas equivocaciones son del que está recibiendo, es lo humano. Finalmente, el padre de Sandra, hablando de la revelación de Dios, hace la siguiente observación. Cuando el alma favorecida con este tipo de revelaciones quiere recordar algo de ella, sea para propia edificación o sea para bien de los demás, puede fácilmente suceder que se mezcle con la mayoría de buena fe, al recuerdo de las palabras divinas, el recuerdo de otras ideas que le haya venido de su lectura o de la predicación que oyó, o que incluso sean mero producto de su propia inteligencia o imaginación. Una persona recibió y después lo va a dar a conocer. Puede variar mucho, claro, ¿verdad? A lo mejor no va a recordar todo, a lo mejor entonces allí está poniendo sus palabras, el Señor dijo esto, pero está diciéndolo de él, no todo lo que dijo el Señor. Esto es lo que nos dice este sacerdote, ¿verdad? O sea, se está analizando cómo puede ser o cómo se da estos casos de la revelación privada. Miren, aquí hay algunos textos tomados del Papa Benedicto cuando era cardenal con relación a lo de Fátima, concretamente al tercer secreto. Entonces, él analiza y explica estas cosas como la Iglesia lo ve. El hecho de que la única revelación de Dios dirigida a todos los pueblos se haya concluido con Cristo. Primero, revelación pública, y lo que Dios tenía que decir al hombre termina con lo que Cristo dijo. Primero fueron los profetas y todo lo del Antiguo Testamento. Después en el Nuevo Testamento pues tenemos lo que Cristo dijo y cómo lo escribieron los evangelistas. El último libro, el Apocalipsis. Esto es lo que opino aquí. Dirigida a todos los pueblos, se haya concluido con Cristo en el testimonio sobre él, recogiendo en los libros del Nuevo Testamento, vincula a la Iglesia con el acontecimiento único de la historia sagrada y de la palabra de la Biblia, que garantiza e interpreta este acontecimiento, pero no significa que la Iglesia ahora solo pueda mirar al pasado y así condenado a una estéril repetición. O sea, que ya se dijo, ya lo demás no es o no ocupamos. Que no se debe de tomar así esto. ¿Por qué? Porque Dios puede seguir hablando.
o de hecho sigue hablándonos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice al respecto: sin embargo, aunque la revelación esté acabada, se refiere a la revelación pública, esté acabada, no está completamente explicada. Ahí está la razón entre la revelación pública y la revelación privada. Ya está lo que Cristo quería decir. Les he dado a conocer todo, pero luego ya explicada. Lo que Jesús dice, vendrá el Espíritu, Él les explicará muchas cosas, les hablará de muchas cosas que aún ustedes no pueden entender. Que el Espíritu Santo seguirá actuando. Entonces, aquí pues, eso nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia. Está acabada, pero no está completamente explicado. Siempre nadie va a poder agotar la explicación del Nuevo Testamento, de la Escritura. Si una vez escuchamos y hablamos de un evangelio de una manera, lo entendemos. Otra vez algo nuevo, y siempre vamos a encontrar algo nuevo, porque no está completamente explicada. Ya se dijo todo, ya no falta nada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Fíjense cómo antiguamente por los escritores, sobre todo los padres de la Iglesia, nos explican, y a veces agarramos un texto que ya lo tenemos en la Escritura, pero vemos lo nuevo, como este padre de la Iglesia nos lo explica, un escritor de estos tiempos. Entonces, esto seguirá a través de todo. Esto es lo que aquí se nos anuncia. En el transcurso de los siglos, estos dos aspectos, el vínculo con el carácter único del acontecimiento y el progreso en su comprensión. Las dos cosas. Antiguo revelación pública está ahí, pero luego viene la revelación privada, donde siempre, entonces los dos tienen que estar como de la mano. Sin olvidarnos que la revelación pública no obliga. La privada la podemos analizar, la podemos discutir, la podemos aceptar o la podemos rechazar. Y no es pecado. Entonces, el progreso en su comprensión están muy bien ilustrados en los discursos que dependían del Señor. Cuanto antes, a partir, les dice a sus discípulos, Jesús mismo lo está diciendo, antes de partir al cielo, les está diciendo, mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden comprender. Hasta que viniera el Espíritu Santo. Entonces nosotros vivimos en el tiempo del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, que los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta. Él me dará gloria, porque recibirá de mí lo que les tenga que anunciar a ustedes. Juan 16, 12, 14. Por una parte,
el Espíritu Santo, ¿qué hace? Es el guía para poder entender nosotros todas estas cosas. Él es el guía. Él es el que en Él tenemos que pedir y abrirnos y prepararnos. Estamos en vísperas de Pentecostés. Cualquier cosa que se te dificulta que tú quieras entender, pues hay que pedir al Espíritu Santo guía, luz, y abre así las puertas a un conocimiento del cual antes faltaba el presupuesto que permitiera acogerlo. Es esta la amplitud y la profundidad. Nunca alcanzará de la fe cristiana. O sea, nunca vamos a agotarlo de Dios. Porque nuestra mente es tan pequeña y lo de Dios sobrepasa la Escritura. Nadie puede decir, yo ya entendí toda la Escritura, ya no quiero saber nada de él. O a mí ya no me interesa, tengo la Biblia, tengo esto y ya no me interesa la revelación, hermano. Fíjense cómo se da esto en los protestantes. Cuando ustedes le hablan de cosas, a ver, dime dónde está en la Biblia. No admiten otra cosa más que lo que está en la Biblia. Que la Virgen se parezca, te lo niegan completamente. ¿Por qué? Porque no admiten la revelación privada. Porque allí no dice la Biblia. Y aún lo que dice la Biblia lo interpretan ellos como les conviene, según al grupo que ellos pertenezcan, ¿verdad? Unos son pentecostales, se cargan del Espíritu Santo, de los carismas, otros son apostólicos, otros son evangelio completo, en fin. Pero todos están incompletos, porque tomaron una parte y no todo. Por esta parte, este guiar es un tomar el tesoro de Jesucristo mismo, cuya profundidad inagotable se manifiesta en esta conducción por parte del Espíritu Santo. A este respecto, el Catecismo cita una palabra densa del Papa Gregorio Magno. La comprensión de las palabras de la palabra divina crece con reiterada lectura. O sea, mientras tú más lees, meditas la palabra de Dios, más creces en ese conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Lo cita el Catecismo de la Iglesia. El Concilio Vaticano II señala 3 maneras esenciales en que se realiza la guía del Espíritu Santo en la Iglesia y en consecuencia el crecimiento de la palabra. Este se lleva a cabo a través de la meditación, del estudio por parte de los fieles. ¿Quieres conocer? La lectura, la meditación, leer, meditar, para que acrecientes tu conocimiento de la palabra de Dios. Por medio del conocimiento profundo que deriva de la experiencia espiritual, por medio de la predicación de los obispos, sucesores de los apóstoles,
en el carisma de la verdad. Fíjense, el obispo en su predicación tiene un carisma especial, porque él es el directamente sucesor de los apóstoles. Pero también, pues él tiene que esforzarse también, ¿verdad?, en ver, meditar la palabra de Dios. Entonces, pero por el hecho de ser obispo. Lo mismo, el obispo tiene una asistencia muy especial del Espíritu Santo, que ni los sacerdotes ni los laicos tenemos. Recuerden que él tiene el poder dentro de la iglesia, la plenitud del sacerdocio, que puede ordenar nuevos sacerdotes. Tiene esa plenitud. El sacerdote más sacerdote, pero el obispo ordena nuevos sacerdotes. Entonces, son las cosas que el obispo tiene. En este contexto, es posible entender correctamente el concepto de revelación privada, que se refiere a todas las visiones, revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que pasa después del Nuevo Testamento, del libro de los del último libro del Apocalipsis, todos estos acontecimientos ya pertenecen a la revelación privada. Es esta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima. Escuchemos aún a este respecto, antes de nada, el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué dice el catecismo acerca de esto? Nos dice lo siguiente: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Su función no es la de completar la revelación pública definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. Entonces, ¿entienden? Para darle a cada quien su lugar, a la revelación pública y a la revelación privada. Y luego nos dice aquí el Papa o el Cardenal, se debe aclarar tres cosas. Una, la autoridad de las revelaciones privadas es estrictamente diversa de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe. En efecto, en ella, a través de la palabra humana y de la meditación de la comunidad viviente de la Iglesia, Dios mismo nos habla. La fe en Dios y en su palabra se distingue de cualquier otra fe, confianza u opinión humana. La certeza de que Dios habla me da la seguridad de que encuentro la verdad misma, y de ese modo una certeza que no puede darse en ninguna otra forma humana de conocimiento. Es la certeza sobre la cual edifica mi vida y a la cual me confío hasta el morir.
el Papa está dando como su testimonio, lo que dice aquí la Escritura, ¿verdad? 2, la revelación privada es una ayuda para la fe y se manifiesta como creíble precisamente porque remite a la única revelación pública. El cardenal propone, futuro Papa Benedicto XVI, dice al respecto en su clásico tratado que después dejó a su normativo. Para la beatificación y canonización no se debe un asentamiento de la fe católica de revelaciones aprobadas de modo no en sí misma tan siquiera posible. Esta revelación exige más bien un asentamiento de la fe humana según las reglas de la prudencia, que nos las presenta como probables y piadosamente creíbles. El teólogo flamenco E. Dunitz, eminente conocedor de esta materia, afirma diciendo que la aprobación eclesiástica de una revelación privada contiene 3 elementos: el mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres, es lícito hacerlo público, y los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. O sea, ¿qué caso vamos a hacer de la revelación privada? Si vemos que esa revelación privada no va nada en contra de la revelación pública, hay que seguir adelante. Entonces veamos cómo la Iglesia es muy cuidadosa de todo. Y también, pues todo escrito de toda revelación, cuando les digo, es de una revelación universal, lo tiene que ver en el Vaticano y van a estudiar aquello. Si no encuentran nada en contra de la fe y la tradición, magisterio de la Iglesia, adelante. Pero si hay, ahí paran. Se tiene que someter a la obediencia. Ahora, no porque uno siga alguna enseñanza de esa, ya le van a decir que es un hereje, que está creyendo las cosas que no. No es así. Mientras que esto no vaya en contra de lo que enseña la Iglesia, adelante. Y cuando son cosas de apariciones que están dando, y la Iglesia ve que aquello no está en contra de nada de lo que enseña la Iglesia, lo admite que siga. Hasta que aquello termina, es cuando la Iglesia va a dar el juicio sobre las personas, sobre las apariciones. Esto es lo que hay ahorita con relación a la Medjugorje. No han terminado las apariciones, las manifestaciones, los mensajes. Entonces la Iglesia lo puede decir, ya, están aprobadas. ¿Por qué? Porque si la Iglesia aprueba algo que no está terminado y al ratito aquello sale mal, ¿qué va a decir? Siempre no. Entonces una vez que se concluye aquello,
Entonces ya la iglesia entra a hacer un juicio y entonces es o no es. Por lo menos mientras que la iglesia no nos prohíbe, podemos seguir creyendo y haciendo lo que allí la Virgen nos está pidiendo. Pero en un momento en que ya que te vaya en contra, tenemos que obedecer. Con esto termino hoy la plática. Entonces, yo quiero, sobre todo con esta parte de estas enseñanzas, que aquellas personas pues que reciben, se analicen ellas mismas. Si lo que está recibiendo es verdadero. Que tú distingas. Si Dios te está hablando a ti, quiere que tu vida cambie. Y si tú ves que está diciendo para los demás, siempre hay que tener discernimiento. Y como me dijo el Señor, un director espiritual, para que es el que inmediatamente diga, aquí es tu Padre, ¿estás bien o estás mal? Cuando sea para ti encantado de la vida, sigue lo que te dice. Pero cuando sea los demás, hay que tener cuidado. Tanto, ¿verdad? El que dice que recibe le va a dar al otro lo que recibe. Y el que recibe encrece, porque a lo mejor si no está bien, ¿a dónde lo va a mandar? Yo he visto muchas cosas. He visto muchas cosas de esta gente. Entonces, pues, como dice también la Escritura, no hay que apagar el espíritu. Y nos dice San Pablo, disciérnanlo todo, quédense con lo bueno y quiten lo malo. Entonces, cuando tú sientes que el Señor te habla y te dice y así, mire esto, hazle caso. Si te está pidiendo algo bueno, el diablo no te puede pedir algo bueno. Entonces, ese es un criterio de que eso es de Dios. Pero si te pidiera algo que es malo, pues no puede ser. Obedece. Ser dócil al Espíritu Santo es importante. No resistirse cuando nos pide algo, cuando nos da sus mociones, sus inspiraciones. Esto es algo que a todos nos da. Sus mociones, sus inspiraciones. Pues esto es lo que hay que tener presente en nuestra vida, ¿verdad? Como parte práctica de la enseñanza de esto que es pecado. No resistir al Espíritu Santo, ser dócil, ser obediente, buscar las cosas, discernirlo de nosotros o de los demás, lo que está pasando. Tener siempre esos cuidados. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por ese amor que nos tienes, por toda esa misericordia, sobre todo en nuestros tiempos. Mira cómo se cumple la profecía del profeta Joel. Visiones, profecías, revelaciones, todo esto se está cumpliendo en nuestro tiempo. Pero sabemos, Señor, que también hay falsos profetas. Y entonces, enséñanos a discernir que nada ni nadie nos vaya a confundir. Y también directamente, si lo que tenemos es humano, no lo vayamos a decir como divino.
Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos aconseje. Si Él quiere usarnos como instrumento, que estemos siempre abiertos y dispuestos a lo que Él quiere de nosotros. Virgen Santísima, permanece con nosotros. Así como estuviste presente en Pentecostés y en los primeros años de la iglesia, acompañando y ayudando a los apóstoles, aclarándoles tantas cosas. Así también, Madre, pedimos tu ayuda y tu asistencia. Cúbrenos siempre con tu manto, estréchanos en tu regazo, guárdanos allí en tu corazón inmaculado, para estar seguros ante tanto peligro de alma y de cuerpo. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su comunidad, su apostolado, sus trabajos, y que permanezca con ustedes por siempre. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Que el Señor nos diga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.